Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar intercambio de ideas. Vamos a trabajar este tema el día de hoy. ¿Sí? Vamos a dar las normas a seguir dentro de clases online Zoom. ¿Me puede leer el niño Zambrano? Las normas. Número 1. Probar el funcionamiento de la cámara y el micrófono. Siga. Número 2. Silenciar el micrófono cuando no se habla por mucho tiempo. Número 3, el niño Santana. No hablar toda la vez, espera tu turno. Número 4, siga Santana. Chequear los ruidos del ambiente. El niño Villamarín. Número 5. Escuchar al otro. Número 6, Villamarín, igual. Levantar la mano para hablar. Número 7, niña Ramírez. Evite retirarse y dejar la cámara vacía. Número 8. Siga Ramírez. No está haciendo otras cosas en simultáneo. Número 9, niña Tobar. Tobar. Número 9. Si se conecta desde una computadora, no usar el celular. Y número 10. Abuso de fondo. Muy bien. Entonces ahí ya vimos las normas a seguir en las clases de online Zoom. Sabe que usted debe probar el funcionamiento de la cámara y el micrófono. Número 2, silenciar el micrófono cuando no se habla por mucho tiempo. Número 3, no hablar todos a la vez, espera tu turno. Número 4, chequear los ruidos del ambiente. Número 5, escuchar al otro. Número 6, levantar la mano para hablar. Número 7, evite retirarse y dejar la cámara vacía. Número 8, no estar haciendo otras cosas en simultáneo. Número 9, si se conecta desde una computadora, no usar el celular. Y número 10, abusos de fondo. Como vemos aquí en la imagen, vamos a hablar el foro. Recordemos qué era el foro. ¿Qué es el foro? A ver, el alumno Villamarín, léame el primer párrafo, ¿sí? Se denomina foro a un espacio de opiniones sobre cuestiones en las que se comparte interés. Bien. A ver, la niña Plaza, el segundo párrafo. Se sustenta en la noción de libertad para expresar opiniones personales, la posibilidad de debatir entre personas con la finalidad de llegar a conclusiones de valor y la existencia de algún sistema de moderación que sirva de intermediario o sensor de exabrupto. Muy bien. Y en el número 3, ¿me puede leer Almeida? El niño Almeida. Tiene su origen en el lugar en donde en la antigüedad se intercambiaban bienes y servicios, donde se desarrollaban los negocios y en general la vida cotidiana. Ya, vemos aquí que el foro es un espacio de opinión donde cada uno van a dar su punto de vista de lo que piensen de algún tema que sea de interés, ¿cierto? Y como indica, son opiniones personales y tratan de debatir un tema, ¿sí? Y en este foro siempre va a haber una persona que sea un intermediario, quien va a escuchar las propuestas de las personas y él va a dar
acceder para que pueda dar la palabra, ¿sí? Entonces ese va a ser el intermediario. Tuvo su origen en la antigüedad, donde se intercambiaban bienes y servicios y también se desarrollaban los negocios, ¿sí? Ahí tuvo su origen, en la antigüedad. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? Continuamos. Ahora vamos a ver qué es el diálogo, ¿sí? ¿Qué es el diálogo? Vamos a ver. A ver, la niña Álvarez, ¿me puede leer el primer párrafo? Miss, todo esto usted lo va a mandar por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Todo esto usted lo va a mandar por el grupo de WhatsApp. Sí, de igual la grabación la envío al WhatsApp, ¿sí? Ok. A ver, Álvarez, ¿qué es el diálogo? Lee el primer párrafo, mi amor. Es una conversación entre dos o más personas que manifiestan sus ideas o efectos de forma alternativa. Bien. Alternativa. La niña Cedeño, léame el siguiente párrafo. Es también una discusión o trato en busca de avenencia. El alumno Portilla, el último párrafo. Es el arte de conocer, de concertar entre dos o más personas. No sé bien. Siga. De concertar entre dos o más personas las contradicciones que se manifiestan, sus ideas y sentimientos, cuidando de respetar la diversidad de sus criterios para concertar semejanzas y diferencias entre sus ideas o estado de ánimo, con la explícita Con la explícita intención. Comprende y ajusta sus diferencias para lograr la comunicación Interpersonal. Muy bien, vemos aquí que el diálogo es una conversación entre dos o más personas, ¿cierto? Y cada una va a expresar sus ideas y afectos en forma alternativa. Vemos también que es una discusión y donde se reúnen dos o más personas a proponer algún tema de interés. Sí, eso es el diálogo. Por ejemplo, yo tengo un amigo o un compañerito y puedo conversar con él, decirle todo lo que yo siento, algunas cosas que estén pasando en mi vida, o a su vez, si no es el diálogo persona a persona, puede ser por medio del teléfono también. Lo llamo y diálogo también. Esa es otra forma de diálogo y eso ya lo vi, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿O sí? Indíquenme. Continuamos. Miss, Dígame. ¿eso lo tenemos que copiar o no? No, la diapositiva les envío ya al WhatsApp y al Classroom. ¿Sí? Ya las envío. Vemos aquí el diálogo. La definición. A ver, el niño Freire, léame la definición de diálogo. El diálogo es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se intercambian informaciones y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Los elementos del diálogo son los interlocutores
y ahí está más abajo, señorita, no puedo ver. Y el mensaje. Más abajo. ¿Ah? Y el mensaje. Gracias. Y el mensaje. Ya. Como vemos aquí, el diálogo es una conversación entre dos o más personas mediante el intercambio de información y también ellos comunican sus pensamientos. Vemos que aquí existen dos elementos muy importantes del diálogo. ¿Quién es? Los interlocutores y un mensaje. Siempre va a haber algo de por medio entre dos personas para comunicarnos, ¿cierto? Un mensaje, ese es el intermedio. Va a haber los interlocutores, que son las dos personas, y el mensaje de lo que se desea comunicar. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando con ustedes y estoy dando el mensaje y usted está escuchando, ¿cierto? Y entonces va la forma ahí del diálogo, ¿sí? A ver, Danita, dígame, Villegas, ¿puede abrir el micrófono? Indíqueme. No, Miss, me equivoqué. Oh, ya. Ya, entonces, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ahora vamos a realizar la actividad en clase. Tiene 5 minutos para que pueda copiar y llenar. Y empiezo ya, quien ya haya hecho su actividad en clase, me levanta la manito y me indica la contestación de las preguntas, ¿sí? Es referente a todo el tema que vimos. Tiene 5 minutos para que pueda copiar la actividad en clase. Actividad en clases. Responda los siguientes enunciados. Número 1. ¿Qué es el foro? Número 2. ¿Dónde tiene su origen el foro? Número 3. ¿Qué es el diálogo? Y número 4. ¿Cuáles son los elementos del diálogo? En la tarea, va a realizar su tarea número 1, va a investigar las reglas básicas para que la comunicación sea efectiva. Ya me avisa cuando ya haya terminado. Abre su micrófono y me indica. Sí. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Para cuándo es la tarea de educación física? La misma indicada en el Classroom. ¿Para qué día? Creo que para el miércoles algo vi.
En Classroom no salía. No ha indicado. En la tarde ahí les envío, ya voy a consultar a la misma. Matemáticas, eso sí, para mañana. Igual que esta tarea que estoy enviando para el día de mañana. La envía por Classroom. La imagen por Classroom envían. ¿Ya copiaron? ¿Quién ya tiene las respuestas para que se gane la actividad en clase? ¿O empiezo a nombrar a su vez? ¿Terminaron de copiar? Ya terminé, señorita. A ver, indíqueme qué contestó. Pregunta número 1, ¿qué es el foro? Dígame, Rodríguez. ¿Qué era el foro? Ay, no, disculpe, no contesté esa pregunta. Ya terminé. Miss, Dígame, Briones. terminé. Ya, mi amor. A ver, indíqueme la pregunta número 1, ¿qué es el foro? Es un espacio de opiniones que se comparte interés. Ya. ¿Dónde tiene su origen el foro? Miss, esa no la contesté, no me acuerdo. ¿Dónde tenía su origen el foro? En la antigüedad, como yo 2 veces les repetí, ¿cierto? En la antigüedad. ¿Qué es el diálogo? Es una conversación entre dos o más que manifiestan sus ideas. Es una conversación entre 2 o más personas que expresan sus ideas. Muy bien. ¿Y cuáles son los elementos del diálogo? Locutores y mensajes. Sí, el interlocutor y el mensaje. Muy bien. Chicos, entonces, gracias por su atención. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, pero falta la última. O sea, Ya, no, dígame, número no la 1. contesté. Ya. ¿Qué es el foro? Se denomina foro a un espacio de opiniones sobre cuestiones en las que se comparte intereses. Muy bien. ¿Dónde tuvo su origen? En la antigüedad. Ya. La siguiente pregunta. ¿Qué es el diálogo? Es una conversación entre dos o más personas que manifiestan sus ideas o efectos de forma alternativa. Bien.